Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? ¿Cómo se estudia para ser doctor? ¿Qué te enseñan cuando entras a la carrera de medicina? Tan larga que además vamos a hablarlo con... ¿Y cómo se puede, antes de decirte con quién lo vamos a hablar, y cómo lo podemos modernizar también para tener mejores diagnósticos, mejor atención? Lo vamos a hablar con Julián Varas, médico especialista en educación, simulación médica. ¿Cómo estás, Julián? Nuestro público te da un aplauso. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Iván. Aquí estamos. ¿Todo bien? Feliz. Gracias por la oportunidad. Oye, si tú tuvieras que desmenuzarlo así como los principales ejes que tiene una carrera de medicina, ya sea en la Católica, donde tú estudiaste, o en la Chile, o cualquier lado del mundo, incluso yo creo que tienen ciertas similitudes, ¿qué es lo que se le suele enseñar a un médico? Porque uno cree que es como pura anatomía casi, pero hay educación, psicología, atención de pacientes. Cuéntanos, ¿cómo es una carrera de medicina? De acuerdo, tiene que ser primero, desde un punto de vista conceptual, una carrera que pasa por el saber y el hacer. Entonces, en el saber tenemos que tener una teoría sólida de base, muy científica, pero también humanista, en el sentido que va a haber contacto con pacientes y por lo mismo, a medida que uno avanza en la carrera, vas pasando de este conocimiento a la práctica, en donde te enfrentas a pacientes, puedes empezar a hablar con ellos y tienes que poder llegar a ayudar, ¿cierto? Que es el servicio y el propósito. ¿Y necesariamente todas las personas que estudian medicina lo hacen para dedicarse a la consulta, al tema clínico? ¿A qué más se puede dedicar un médico? Porque pareciera que es el único campo, pero estoy seguro que hay como algunos que salen de esa norma. La distribución en especialidades médicas es casi es muy grande. Tenemos de carreras que incluso ni siquiera ven pacientes, que están en un laboratorio analizando células, por ejemplo, los anatomopatólogos. Después uno piensa ese es como el tecnólogo médico, ¿no? Que está analizando exámenes y cuestiones. Se necesita una muy buena base diagnóstica para poder hacer diagnósticos diferenciales y entender las nuevas técnicas para saber precisamente qué tiene esa célula que está analizándose. Después los radiólogos, ¿cierto? Están más analizando imágenes. El tecnólogo puede tomar las imágenes muchas veces y el radiólogo interpretarlas, y se necesita un conocimiento también, una base sólida. Yeah. Después tienen todas las grandes divisiones, son medicina interna, ginecología, cirugía, entre otras. Y algunas no se dedican a no atender pacientes, por ejemplo, a investigar, no sé, negocios, estoy pensando. Muchos médicos, a medida que van estudiando la carrera, se dan cuenta que tienen habilidades para distintas cosas. Dentro de esas puede estar investigar. Yeah. Conozco colegas que han emprendido, que descubrieron que tras una pregunta de investigación, después puedes, ¿por qué no llevar eso a un emprendimiento científico-tecnológico, y eso se puede transferir a mercado? Entonces, por ejemplo, las vacunas, por ejemplo, hay colegas que han descubierto algoritmos para que no te tengan que sacar la tiroides, y otros más. Oye, ¿y cómo se hace? Porque voy a hablar primero desde mi experiencia y después cómo lo hacen los médicos. Me pasó a mí la primera vez, de hecho le contaba hace poquito una entrevistada que llegó acá y me dijo, estoy nervioso, y le conté como mi primera experiencia como practicante de periodismo saliendo al aire. Y claro, y a mí me pasó cuando me enfrenté a eso, que dije, chuta, yo estoy haciendo esto así, como a los leones, al tiro. ¿Cómo será un médico? Eso es más importante, pero no te pueden tirar a los leones al tiro una cirugía, te puede pitear a alguien. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo son las primeras aproximaciones? ¿Al tiro se parte con un cuerpo humano? ¿Parten con animales? ¿Parten con videojuegos? ¿Parten con maniquí? ¿Cómo es? De acuerdo, buenísima la pregunta. Me dedico mucho a ese tema, que tiene que ver con cómo entrenas a una persona para que acorte la curva de aprendizaje al máximo antes de enfrentar un paciente, antes de, por ejemplo, tener que operar. Porque muchos se pueden paralizar incluso llegado a ese momento. Bueno, por lo general, la forma tradicional que se hace esto en el mundo es de forma supervisada, con un mentor. Tú vas viendo cómo lo hace el mentor, después empiezas de a poco a no solo ayudarlo, sino a tú empezar a hacerlo, y después el mentor te va corrigiendo. Ya. Pero hoy en día, con nuevas metodologías como la simulación, que hacen mucho los pilotos de avión, tú puedes empezar a preentrenar esto, ¿cierto? A simular el escenario, ya sea una habilidad técnica como una sutura, o sacar en una enfermera, sacar una muestra de sangre en muñecos, y después de eso y varias sesiones, pues pasar de forma también transitoria y moderada al paciente. ¿Y todos tus muñecos son como, qué tanto se parecen a un humano? Ponte tú, si yo le saco sangre al muñeco, ¿sale sangre? Si yo me equivoco, también puede que se desangre, no sé. Tenemos todo tipo de niveles de llegar a alta fidelidad.
y podemos partir con algo que no requiere que sea tan real. Por ejemplo, si necesito enseñarte a anudar, la verdad que puede ser perfectamente un cordón de zapato. Claro. Pero si vamos a anudar en piel, empezamos a movernos ya a un pad de silicona que parezcan a piel. Lo mismo pasa con habilidades más de tipo comunicacional, de equipo, cuando hay que hacer una reanimación cardiopulmonar, por ejemplo, cómo se comunica un cirujano, la enfermera, el equipo. ¿Juegos de rol? ¿Sí? O sea, hay un poco de juego de rol, pero lo que se hace es tratar de representar la situación real en simulación, y después de eso se ve qué se podría haber hecho mejor. Oye, y harto se ve en las películas, y de hecho yo tengo amigos psicólogos que cuando estudiaban me decían que para aprender, no sé si se traspasa esto a la medicina, les pasaba muchas veces que tenían como un ramo que era ver consultas de un psicólogo real, con un paciente real, y ellos estaban detrás de una ventana como polarizada, y el paciente sabía obviamente que había alguien observando con su consentimiento, pero eso es muy como de la película, ¿no? Como esto se hace en los médicos también. Se usa mucho, se llaman cámaras eje, en donde hay un vidrio espejo y al otro lado tú puedes evaluar la situación. Pues es una muy buena fidelidad, básicamente puede ser con actores y después eventualmente pacientes reales, y la idea de eso es entender en un ambiente que ya es difícil de pensar que uno está simulando. Claro. Entonces el participante, por así decirlo, se transporta a un ambiente muy real en donde ya va a ser lo que va a ser finalmente en el consultorio o en cualquier otro lado. Oye, y quizás nos vamos a ir por la rama acá, pero hace poquito vi una campaña uruguaya, porque acá nos metemos como en temas de no estereotipos, en salud no sexista, entonces como que nos arrancamos de lo que es simulación y educación. Pero, ¿por qué te lo planteo? Porque me gustaría hablar de lo que llaman los médicos la anamnesis, que son las preguntas que te hacen, ¿cómo se siente? ¿Por qué consulta? ¿Qué es lo que ha sentido? Bla, bla, bla. Y la campaña uruguaya tenía que ver con, llegaba una persona, Pepita Pérez, decía, hola, soy Laura, 32 años. El médico le decía, ya, Laura, ¿por qué consultas? Y le dice, vengo por el PAP. Que se lo hacen muchas mujeres a esa edad, 32 años. Por el PAP, perfecto. ¿Estás teniendo relaciones? Y le dice, sí. Perfecto. ¿Cuántos hijos tienes? 2 hijos. Perfecto, ya. Y le asesora como en prevención, no sé qué, ya, chao, que estés bien, se va. Siguiente escena, la misma Laura, 32 años, pero con una aproximación distinta. Y le dice, Laura, ¿qué vienes? No, vengo por el PAP. Perfecto. ¿Estás teniendo relaciones? Sí. ¿Con un hombre o con una mujer? Le dice. Con una mujer. Perfecto. ¿Tienen hijos? Sí, son de ella, los tuvo con otra persona, no sé qué. Perfecto, no sé qué. Y se va la persona. Ya. Y hay un diagnóstico completamente distinto solamente con las preguntas que se hicieron. O sea, en la primera creyó que los hijos eran de ella, que la mujer era heterosexual, y en el segundo los hijos no eran de ella, la mujer era lesbiana. Ya. ¿Cómo se hace un buen diagnóstico? Esa es la pregunta de fondo. Bueno, lo primero es, de nuevo, y a lo que me dedico, todo esto es entrenable. Ya no debería experimentarse la primera vez con pacientes. Tú puedes entrenar la entrevista clínica. Una de las herramientas que usamos en simulación es tener actores, y actores que te ponen incómodo en distintas situaciones. Podemos hacer exactamente el caso de Laura. Poner como un pie forzado, así. De acuerdo. Entonces te va a sacar de tu zona de confort y tienes que poder desenvolverte en esa zona. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que efectivamente podemos meter materias de inclusión, materias de otro tipo, pero lo más importante es entender cuál es la competencia mínima con la que queremos que este estudiante se gradúe, ¿cierto? Necesito que por lo menos lleguemos a que la consulta sea eficiente. Podemos hablar y dejar muy feliz a la paciente, pero si no llegamos al por qué consultó, tenemos un problema. Después, si no la vamos a ayudar, no le vamos a generar una batería de indicaciones de qué tiene que hacer, también perdimos el tiempo. Entonces hay que entrenar cómo comportarse bien en un determinado tiempo y ser eficiente, tanto no solo para ti como doctor, sino para el paciente que viene por un problema finalmente. Y hay mucho, porque tú eres especialista en educar médicos, pero los médicos también educan a sus pacientes, y es parte importante de la consulta también. Es algo que yo he visto, de hecho, harto, porque yo estaba primero en el sistema privado, me cambié al sistema público, y me saco el sombrero en realidad con la APS y los CEFAM, porque no hay vez que no me atienda con ellos, y por ejemplo los comentarios siempre ponen como, se capacita sobre el uso de no sé qué, o se informa sobre no sé qué cuestión. En cambio, muchas otras veces en otros médicos, no quiero decir que es propio de los privados, porque supongo que hay médicos de todo tipo, pero se enfocan solamente en diagnosticarte. Tiene esto, ya, la pastilla, vuelvan 2 meses más, chao. Y no te hacen ningún tipo de conocimiento de lo que estás padeciendo al final.
Puede ser perfectamente. Creo que al menos en UC Christus, que es donde trabajo, hay una formación fuerte central en la persona. Nos enseñan mucho a indagar más allá que solo el diagnóstico como tal o el tratamiento como tal. Por lo general sabemos que al otro lado hay un ser humano que está sufriendo y necesitamos ayudarlo. Entonces al final depende mucho también la formación base, la familia, donde viene el médico y otras cosas. Son valores que uno incorpora a lo largo del tiempo. Yo por lo general me han operado a mí, entonces sé lo que se siente, sé el dolor que puede estar sufriendo la persona, entonces hay que empatizar mucho para que la persona se sienta cómoda, pero al mismo tiempo entienda que lo estamos ayudando. ¿Cómo diría que se podría mejorar la formación médica, en particular todo lo que hemos conversado recién, todas estas simulaciones, los maniquí, a través de un vidrio? ¿Dónde hay problemas que tú has detectado y cómo se podría mejorar? Uno de los que me dedico tiene que ver con que la escalabilidad docente es muy baja. ¿Qué significa esto? Para poder enseñar bien una habilidad técnica, imagínate a suturar, ¿cuántos docentes necesito para enseñarle a 600 personas? Esto de que te decías del tutor. De acuerdo, claro. El tutor. Nos faltan tutores. Cuesta, independiente de que estemos en la Universidad Católica, en la Chile, en la USACH, donde sea, siempre van a faltar tutores. Entonces una de las formas de abordar esto ha sido con tecnología. Hemos aplicado una interfase digital en donde el docente puede agregar su retroalimentación a videos de los estudiantes, y al hacer eso queda data que hoy en día se puede optimizar con inteligencia artificial y hace que un mismo docente, en vez de llegar a 6 alumnos en una mesa, pueda llegar a cientos de alumnos con muy buena calidad, donde los estudiantes pueden volver a ver su video con la retroalimentación. Se pierde un poco el contacto humano, pero claro, tratamos de hacer cosas híbridas, en donde haya presencial, se les explique y después siguen asincrónico con este sistema. Y nos ha ido muy bien. Creemos que antes entrenábamos 2-3 habilidades y hoy en día se pueden entrenar más de 12 habilidades. En vez de llegar a 120 alumnos, estamos llegando a 800 alumnos. Y esto se puede expandir a enfermería, kinesiología, otras áreas. Se llama See One Do One el sistema. See One Do One, ¿cómo uno podría saber que esto que tú estás liderando es exitoso? Nos dice, por ejemplo, indicadores, es más eficiente, los tutores están abarcando a más estudiantes, pero ya como al paciente, digamos. ¿Cómo podemos saber que esto está mejorando también el diagnóstico o está dando una mejor salud a la gente al final? Bueno, lo medimos en varias etapas. Entonces, lo primero es que queda la evidencia de aprendizaje a tal nivel que puedo ver un video de alguien haciendo algo. Y eso es muy objetivo. Entonces, si entrevista a un actor, puedo entender la pauta de evaluación que se usó, cómo le fue. Después de eso, perfectamente tenemos la forma de, con consentimiento informado, tener registros de ciertos videos con pacientes y ver si se transfieren las habilidades desde este escenario simulado al real. Y eso está ocurriendo y ocurre muy bien. Lo más importante en esto es basarse en teorías y ya demostradas de práctica deliberada, que significa hacer repeticiones de calidad. O sea, tú no solo tienes que entrenarte haciendo un par de cosas, sino hay que recibir retroalimentación para mejorar el error que estás haciendo y así acortar tu curva de aprendizaje. Y eso está pasando en este sistema. Oye, ¿hay realidad virtual, inteligencia artificial? Cuéntanos como cuestiones que de repente la gente no se imagina que puede tener la formación médica y con See One Do One lo estamos como metiendo. Hay de todo. Bueno, en See One Do One, una de las cosas que hemos metido muy fuerte... Perdón que te interrumpa, pero See One Do One es una app, es una plataforma, un sitio web, es un conjunto de herramientas. Es una iniciativa. De acuerdo, es una plataforma web mobile, así que la puedes ver en computador o en el celular, y lo que busca es que sea una herramienta que permita a docentes evaluar videos, darle buena retroalimentación a esos videos. Te voy a dar un ejemplo: si es que estoy operando, que alguien me diga, acá la mano izquierda la hubiera sacado de esta parte para que corrijas esto. Entonces eso se puede decir por audio, por texto, por dibujo. Y lo que ha pasado en los últimos 5 años es que con inteligencia artificial esto ha ido aprendiendo solo a preevaluar el video. Entonces un mismo docente va a poder llegar a un video que ya está evaluado y va a poder supervisar a la inteligencia artificial para, por ejemplo, evaluar a más estudiantes o más habilidades sin perder calidad, que es muy importante. Claro. Otras cosas potentes que estamos viendo es que con la IA estamos entendiendo qué es un buen docente. Nunca lo hemos visto. O sea, en el fondo, en los últimos 2000 años la docencia creo que fue bueno, aprendí mucho,
pero ¿qué es una buena comunicación? ¿Cuándo darla? ¿Cómo me imagino hacerlo? que con inteligencia artificial uno se va dando cuenta que algo que los profes, yo creo que desde que la medicina se enseña, en 1900, digamos, se han dado cuenta que la gente tiende a equivocarse en las mismas cosas, como los desafíos suelen ser los mismos, ¿no? Y con la IA de repente uno puede como generar un patrón, es como todos ponen la mano donde no debería ir, y eso te hace quizás de repente abordar la educación en medicina ya como poniéndote el parche en telería, sabiendo qué es lo que le cuesta a la gente, ¿no? De acuerdo. Y hay conductas que son que de repente pasan desapercibidas en cómo uno se comunica, pero hay docentes que parten de una diciendo este es el error, o ponen hola. Y la IA puede transformar eso a hola José, bienvenido a este curso, automatizar ciertas cosas que hacen que al estudiante le venga un mensaje mucho mejor. En cirugía, por ejemplo, poner cuidado no ayuda mucho. En cambio, impresiona que con tu mano izquierda se está dañando el tejido cuando agarras esta parte. Bueno, y cómo mejorar eso, la IA también incorpora eso. Entonces, estamos optimizando, creemos que lejos la combinación más potente es un humano más IA que solo una IA o que solo un humano. Oye, Julián, te habrás dado cuenta, tenemos en este programa preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos, como por ejemplo ¡La pecera! Y esta pecera que está acá está llena de papeles. Entenderás tú como experto en educación que la ludificación es muy importante también para aprender. A través de los juegos siempre hemos aprendido. Y cada uno de estos papelitos, Julián, tiene factos, que nosotros le llamamos. Que son frases reduccionistas sobre lo que es aprender medicina, educación medicina, simulación, todo lo que hemos estado hablando. Entonces la idea es que yo agarro este papel, lo leo a la cámara, si es una tontera lo que digo, tú me desmientes y me explicas cómo es realmente lo que acabo de decir. Y si es que es cierto, me dices verdadero y también profundiza y por qué es verdadero, nos explica, nos enseña. ¿Te parece? Ya bacán, tenemos un papelito, entonces vamos a sacar de la pecera otro. Se va al agua por temas de transparencia. Estamos conversando con Julián Varas, médico especialista en educación y simulación médica. Veamos qué es lo que dice la pecera. Son mínimo 10 años para sacar medicina. ¿Qué dice el experto? Falso, son 6 años. Y en algunas otras carreras, en algunas otras escuelas, 7. ¿Y cómo podría ayudar Siwan Duan a apurar también esto que suele ser como el típico mantra de los médicos, ¿no? Que son miles de años para terminar de estudiar. Lo que podemos hacer es, primero, muchos currículum hablan de que pueden ser basados en competencias, pero realmente no lo son porque son basados en tiempo, o sea, yo cumplo semestre. Pero si realmente los llevamos a competencias, ¿por qué no alguien que ya tiene la competencia siga avanzando y con eso eventualmente podríamos graduarlos antes? Hay ciertas cosas mínimas que sabemos por ya historia y porque hay muchas publicaciones y evidencia al respecto de que no se pueden adelantar. O sea, yo no puedo hacer trampa y hacer que un cirujano en un día sea cirujano. Tengo que exponerlo a demasiados casos, a entender cómo procesar cuando hay una complicación, por ejemplo, entre otras cosas. Pero sí puedo ayudarle a que tenga técnicas. Hemos demostrado que con 16 sesiones simuladas de cirugía laparoscópica, que es incisiones pequeñas con cámara, equivalen a 5 años de formación técnica tradicional en cirugía. Entonces ese programa hoy en día es obligatorio en la Católica y se está expandiendo en todo Chile y en el mundo. Tenemos más de 20 centros en 10 ciudades y en más de 8 países hoy en día. Julián Varas, médico especialista en educación, simulación médica. Muchas gracias por estar acá en el programa. Nuestro público te da un aplauso. Gracias por estar. Muchas gracias a usted. Gracias. Seguimos con más. ¿Te parece?